nuevas víctimas se suman al conteo siniestro. En México, la violencia ligada al narcotráfico dejó tan solo en el 2008 6.290 asesinatos. Es la estela que deja la lucha entre las confederaciones del crimen organizado en este país. Pelean por el control de las rutas de la droga en su camino a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, pero también por la repartición de un creciente mercado interno y por la expansión, incluso más allá de las fronteras de México, de otros millonarios negocios ilícitos, como la trata de personas o el secuestro. La delincuencia organizada mexicana se ha transformado en una de las 4 organizaciones criminales más importantes del planeta, con capacidad de voltear gobiernos, de infiltrar campañas electorales en el extranjero. Hasta hoy, las organizaciones criminales más fuertes son las que se dedican al tráfico de drogas como su actividad primordial, pero no la única. No solamente se dedican al narcotráfico, como quiere sugerir la DEA por conveniencia propia, ya que ellos se dedican al tema de drogas, sino que además tú tienes un problema de que la Confederación de Sinaloa y las demás organizaciones mexicanas se dedican a 24 tipos de delitos. Como la más poderosa, aparece la Confederación de Sinaloa, también conocida como el Cártel del Pacífico, con presencia en gran parte del norte, occidente y sur del país. Su principal contrincante es la alianza formada por los cárteles de Juárez, Tijuana y del Golfo Zetas. A esta alianza se unió el año pasado el grupo encabezado por la familia Beltrán Leiva, antiguos aliados de la Confederación de Sinaloa. La disputa entre estas grandes confederaciones ha devenido en un ambiente criminal sin precedente, en el que aparecen personajes tan siniestros como este, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa. Santiago Mesa López manifestó ser pozolero, término con el que se le conoce en el crimen organizado por ser la persona que desaparece los cuerpos de los que han sido ejecutados o desaparecidos. Según la Fiscalía General, él mismo reconoció haber desintegrado con ácido 300 cuerpos. Era meter los cadáveres que le entregaba Teodoro García Cimental, alias El Teo, en un recipiente con agua y sosa cáustica por un tiempo de 24 horas, hasta su completa desintegración. Fue detenido en Tijuana, una de las ciudades con mayor número de asesinatos y desapariciones de personas en México. Es septiembre del 2008. En un paraje boscoso del centro del país, conocido como La Marquesa, fueron encontradas 24 personas, torturadas y con un tiro en la cabeza. Varios policías del Estado de México vinculados con el crimen fueron detenidos. Días después, sucedió lo inaudito. La noche del 15 de septiembre, miles de personas celebraban las fiestas patrias en la plaza principal de Morelia, en el occidental estado de Michoacán. Estallaron 2 artefactos explosivos. El primer ataque perpetrado de manera indiscriminada contra una multitud. Condenamos este hecho brutal porque se atentó contra gentes inocentes, hay niños, familias que acudieron a divertirse sanamente. Ponla suave, eso es, Rafa, va a haber menos dolor. 8 personas murieron y 132 resultaron heridas. Estos 3 hombres fueron presentados por la Fiscalía General como presuntos responsables, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga la denuncia sobre la presunta tortura policíaca que sufrieron para obtener su declaración de culpabilidad. En las ciudades mexicanas cuyo control se disputan las confederaciones criminales, no solo aumenta la violencia, sino también el grado de crueldad. No es nada más el número, es la forma, o sea, hay muchos decapitados, hay muchos mensajes de una violencia extrema que la autoridad se le atribuye siempre a las guerras entre las mafias, ¿no? Se ha hecho cada vez más frecuente el hallazgo de cuerpos decapitados acompañados de mensajes amenazantes contra los cárteles contrarios, policías o autoridades. Esto genera entre la ciudadanía un enorme temor, diría yo que en algunas regiones terror, y por el otro lado a la propia población local para que no colabore en ningún sentido con las autoridades. Se multiplican los ataques contra instalaciones y elementos de la policía, sobre todo municipales, cuyo sencillo armamento contrasta con las armas de grueso calibre utilizadas por los criminales.
Así quedó la patrulla donde fueron asesinados 4 policías locales en el balneario de Iztapas y Guatanejo. Pero los delincuentes se enfrentan también reiteradamente con los miles de militares que patrullan las calles en ciudades de 15 estados del país. Ahora los narcotraficantes se enfrentan al ejército, a las Fuerzas Armadas, y es algo nuevo. Y lo que es también nuevo es que tienen una mayor capacidad de fuego. Y esa capacidad viene del exterior. De acuerdo con cifras del gobierno federal, casi el 90% de las armas y pertrechos militares decomisados a las organizaciones criminales en México tienen registro en armerías de Estados Unidos. Si ellos asumieran con mayor seriedad su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas a México, el tenor de esta lucha sería totalmente distinto. Este tráfico, aseguran las autoridades mexicanas, le da a los cárteles poder de fuego en una confrontación donde la población civil queda en medio. Esta refriega, por ejemplo, tuvo lugar en una concurrida zona escolar de Tijuana, Baja California. El jardín de niños fue desalojado durante el fuego cruzado. Los barrios de Reynosa, en Tamaulipas, también han sido escenario de cruentas batallas entre soldados, policías federales y sicarios a plena luz del día. La violencia en la frontera norte es expresión de una guerra en la que los grupos criminales desafían abiertamente al Estado mexicano. Desde luego que Tamaulipas, Tijuana, pues son las zonas donde históricamente ha estado operando el narco y tienen control territorial y quitan y ponen policías, y a los que no se van, a los que no compran los matan. A principios de marzo, 1000 policías federales viajaron desde la capital de México a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con el estado norteamericano de Texas. En el caso de Juárez en particular, estamos trabajando para poder ubicar e identificar gente involucrada no solo en la parte de tráfico de drogas, sino también de dinero y de armas que hoy tenemos en la frontera norte. Los agentes se unieron a los más de 5000 soldados que ocuparon esa ciudad y otras comunidades del estado de Chihuahua, luego de que el convoy del gobernador, José Reyes Baeza, fue atacado por sicarios del cártel de Juárez. La vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad fronteriza se ha visto trastocada por una ola de extorsiones, asesinatos y secuestros, y por la irrupción de los militares en sus espacios públicos. El ejército tomó el control de todas las corporaciones policíacas de la ciudad. Que no descansaremos hasta ver a México como un México seguro y un México libre de la acción de la criminalidad, en especial del crimen organizado, nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. Juárez es botón de muestra de la respuesta del gobierno federal ante la violencia criminal. La militarización de vastas zonas de México. Frente a un fenómeno como el crimen organizado que ciertamente había rebasado ya el Estado, ¿no? Esa es la realidad y hay que entenderlo así, y pues sí, es muy lamentable. Yo estoy de acuerdo que también lo ideal sería que no hubiera narcos en el país, esto no habría que sacar el ejército, pero los narcos ya están ahí y hay partes del país que están controlando el territorio. Pero la presencia militar no es un programa de emergencia, sino resultado de un proceso impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1980. Ronald Reagan decreta que el asunto del tráfico de drogas es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y para el resto de los países bajo su influencia, ¿no? Y con eso le da atribuciones que antes no tenían las Fuerzas Armadas para introducirse en asuntos que antes competían solo a los civiles. A partir de 2006, el ejército desplazó en las labores de seguridad pública las corporaciones policíacas civiles, minadas por el descuido institucional y la corrupción. Hoy, 45,000 soldados participan en operativos permanentes contra el narcotráfico. El espiral de violencia no se detiene y los patrullajes militares han incrementado el número de violaciones a los derechos humanos de la población, según documentan diversas organizaciones civiles. Casos concretos de abusos de militares en contra de derechos humanos que van desde ejecuciones en retenes, detenciones arbitrarias, cateos ilegales. Solo durante 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió casi 1.300 denuncias contra fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a las garantías individuales.
Organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión advierten que el despliegue del ejército en labores de seguridad pública también conlleva un riesgo para los movimientos sociales y políticos disidentes de carácter pacífico. Está contestando el Estado mexicano con la criminalización de la protesta y la militarización del país, con la pretensión y con el argumento de combatir al narcotráfico. El gobierno mexicano insiste en mantener su estrategia basado en la captura de algunos de los denominados grandes capos de las confederaciones del crimen organizado, como Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, uno de los líderes del cártel de Juárez. Parte de sus funciones consistían en dirigir las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para la citada organización. O Vicente Zambada Niebla, mando de importancia de la Confederación de Sinaloa. Asimismo, las autoridades exhiben los decomisos de droga, armamento y dinero como evidencia de la eficacia de los operativos militares. Desde el punto de vista de imagen política, puede ser rentable en el corto plazo, pero si uno lo compara con la situación del mercado, dice, pues ¿dónde está el éxito? Francamente no se ve, porque no hay que olvidar que los objetivos son reducir la demanda, reducir la producción y reducir la cantidad de gente dedicada al negocio del tráfico de drogas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, solo el negocio del narcotráfico en México genera ganancias hasta de 25,000 millones de dólares anuales, y en él participan directamente unas 450,000 personas. Tú puedes capturar a todos los capos del mundo, mientras el negocio tenga esa rentabilidad, siempre va a haber un ejército de gente que se va a dedicar a ello, ¿sí? Y mientras la demanda permanezca por lo menos constante o no disminuya en gran medida, tienes el planeta o grandes partes del planeta para expandir el mercado. Y donde lo que hemos observado en casi un poquito más de 9 décadas desde el inicio de las prohibiciones es un incremento en la demanda y en el consumo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, asegura que el 90% de la cocaína procedente de Sudamérica que llega a ese país pasa por México. A finales de octubre de 2008, un anuncio de la Fiscalía General, la llamada Operación Limpieza, reveló la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Salieron a la luz nombres de militares, agentes policíacos y exfiscales antimafia, así como de elementos de la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, quienes presuntamente trabajaron desde el año 2004 para narcotraficantes de distintos cárteles mexicanos. Los sujetos a proceso penal están acusados de delincuencia organizada y contra la salud. Según las autoridades, a cambio de miles de dólares mensuales, 24 funcionarios entregaban información oficial de la Fiscalía y la DEA sobre investigaciones y operativos. Ningún alto mando de la Secretaría Federal de Seguridad Pública o la Fiscalía General fue detenido. En marzo del 2009, el gobierno ofreció millonarias recompensas a quien proporcione información que lleve a la captura de 37 de los principales capos de narcotráfico en México. Nosotros no descartamos que los denunciantes pudieran ser participantes de los mismos grupos. El punto más importante es tener la información que nos lleve a la efectividad de la captura de estas personas. La Procuraduría General de la República puso un precio de alrededor de 2.1 millones de dólares por la captura de cada uno de los líderes y hasta de $1 millón por cada lugarteniente de esas organizaciones. Este es el líder del Cártel del Pacífico, o Sinaloa, y uno de los hombres más buscados del mundo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, como le apodan por su corta estatura. En 2001, a principios del gobierno del presidente Vicente Fox, escapó de una prisión de alta seguridad. En marzo del 2009, la revista norteamericana Forbes lo incluye entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en $1,000 millones. Y eso genera un golpe mediático, porque la pregunta que se hace todo funcionario, ciudadano, ciudadana honesta es ¿dónde está el patrimonio?
Y la respuesta es muy simple, está en la economía legal. México sigue al pie de la letra los lineamientos de Estados Unidos en materia de seguridad. La negociación de la llamada Iniciativa Mérida se realizó en completo sigilo entre los ejecutivos de ambos países y culminó en las postrimerías de la administración de George Bush. Justo 2 semanas antes de que dejara la Casa Blanca, la selló en un encuentro con Felipe Calderón. El presidente Calderón es un hombre que entiende el problema y es un hombre que no va a permitir que los narcotraficantes tengan el poder en su patria. Los Estados Unidos a su vez quiere ayudar a México. El presidente mexicano demandó al nuevo gobierno estadounidense la continuación de esa iniciativa e incluso le propuso una alianza estratégica de seguridad. The more secure Mexico is, the more secure US will be. Y la idea es que este problema común del crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas, que es un problema internacional, lo podamos combatir juntos. La iniciativa Mérida proveerá a México de sofisticadas tecnologías de monitoreo en las fronteras, aeronaves, vehículos militares y capacitación policíaca y castrense por al menos $1.250 millones en los próximos 2 años. Hay que decirlo, a veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos transnacionales mejor que las autoridades de nuestros 2 países. En el primer paquete de ayuda, Estados Unidos incluyó modernos equipos para reforzar los controles migratorios en la frontera sur. Esta, que se presume como la tecnología más avanzada para la detección de documentos falsos. Para atacar en conjunto el problema de la falta de seguridad, de la amenaza del tráfico de personas, de la amenaza del tráfico de drogas, de armas y eventualmente también la amenaza terrorista. Pero en la práctica, este plan también otorga el control de la migración indocumentada hacia Estados Unidos. México entrega, en términos de tecnología, de capacitación, de eficacia en control migratorio, entrega su soberanía a los Estados Unidos. Esto ya se venía haciendo. La iniciativa Mérida simplemente lo ratifica, lo institucionaliza. A cambio de la cooperación, se permitirá la vigilancia de los cuerpos de seguridad estadounidenses sobre el país. El hecho de asumir el terrorismo como propio es aceptar políticas también similares a las de Colombia. En Colombia, el Plan Colombia es para combatir terrorismo y narcotráfico, ¿no? Y cuando uno dice combatir terrorismo en países como los nuestros, pues es en realidad un plan de control social. Así, diversos especialistas advierten que el costo de la asistencia de Estados Unidos podría ser alto en muchos sentidos. Que las instituciones mexicanas, las instituciones del Estado mexicano empiecen a hacer suya de manera íntegra la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos y nos olvidemos de otros problemas nacionales que tenemos en México, como es el enorme desempleo, la enorme pobreza. La violencia de las bandas organizadas en México es utilizada por Estados Unidos. Se califica a los cárteles mexicanos como una amenaza para su seguridad interna. Todos han dicho que Calderón está haciendo las cosas muy bien, pero que no controla parte del territorio y que aparte México es un estado fallido y según el propio Comando Conjunto de Estados Unidos es un estado fallido a punto de colapsar. Lamenta profundamente que se haya escalado una campaña que parece que es una campaña contra México, que la opinión pública y ahora hasta las revistas no solo se dedican a atacar, a mentir sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales. En lo que en México lo consideramos incluso un delito que es apología del delito. Es una respuesta poco efectiva. Es una respuesta poco efectiva porque denota enojo, denota frustración, denota impotencia y lo que necesitamos asegurarnos es que el gobierno mexicano de alguna manera desafía a las autoridades norteamericanas, diciéndoles, nosotros hemos estado haciendo lo que la DEA ha recomendado. Pero la metodología no es nueva.
Según este experto, la forma de operar de Estados Unidos recuerda a la que emplearon sus agencias de inteligencia en Colombia a finales de los años 80 y principios de los 90. Cuando existe un capo que de alguna manera está exportando a través de su organización inseguridad pública e inseguridad nacional a otros países y no se lo está conteniendo adecuadamente en su país de origen, estas agencias de inteligencia tarde o temprano comienzan a filtrar información. Pero la disputa entre cárteles mexicanos se extiende también a lo largo y ancho de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo. Estamos duplicando el número de agentes del orden que están trabajando en los equipos de esfuerzo a lo largo de la frontera, que son los llamados mejores equipos. Se trata de equipos que combinan refuerzo estatal y local con el personal de inmigración y ejecución de la aduana y el CDP. Cada uno de los estados a lo largo de la frontera ahora tendrán los mejores equipos. Nuevo México anteriormente no había tenido uno. Son muchas las voces calificadas que señalan que la estrategia del gobierno mexicano contra las organizaciones criminales es, al menos, insuficiente. El Estado en su conjunto no tiene una táctica de rehabilitación de los miles de drogadictos que tenemos. No hay verdaderamente campañas de prevención del delito del consumo de drogas. Y es que la lógica represiva y persecutoria prevalece como el eje de sus acciones. La estrategia es chueca, es fallida. Enviar al ejército y a la policía a perseguir físicamente a estos delincuentes es una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente. Falta atacar los patrimonios, y no solamente los decomisos fortuitos de dinero que encuentran detrás de paredes, sino los patrimonios, acciones, infraestructuras de transporte, centros comerciales y demás que no se ha comenzado a hacer adecuadamente en México. En síntesis, combatir la corrupción y modificar las leyes que han permitido a las organizaciones criminales expandir sus capitales por el mundo. A redes patrimoniales que van muchísimo más allá de México. Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Paraguay, Venezuela, inclusive hay mucho patrimonio criminal en donde tienen que existir unidades de investigación patrimonial en cada uno de estos países, de alguna manera intercambiando información para que se pueda entender cuál es el patrimonio real de esta organización. El Estado no se enfrenta solo con narcotraficantes. Por un lado, sí, como hace 10 años, el flujo de drogas hacia los Estados Unidos es un elemento central, pero al mismo tiempo tenemos que ver aquí en México que hay muchos mercados ilegales que ya valen tanto como el mercado norteamericano, es decir, el mercado local de drogas, de trata de personas, de tráfico de armas, extorsión y secuestro, que manejan muchísimo dinero. Mientras no se ataque a los grupos criminales en todos los frentes de estos delitos y se siga caricaturizando como hace la DEA, que son narcogrupos, narcotraficantes, vamos a seguir perdiendo este proceso de enfrentamiento para tratar de desmantelarlos patrimonialmente y perseguirlos físicamente como se debería hacer y encarcelar a los personajes de la vida política y empresarial que le han permitido a estos grupos criminales expandirse internacionalmente como se lo han hecho. Atacarlos requiere de un pacto político de gran alcance, como lo demuestran diversas experiencias internacionales. Es decir, la terminación del pacto de impunidad que nosotros hemos denunciado, que ha existido en este país desde hace bastante tiempo. Un pacto que comprometa a los gobiernos de todos los niveles, a los actores políticos y a la sociedad en el combate a estos crímenes. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos 5 años que han dejado a casi 300 presos muertos. Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones, donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México.
El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos? La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? En la colonia Santa Fe. ¿Tema de droga, narco? No, fue pandillerismo, según. ¿Eres pandillero? No, gracias a Dios no. O sea, él indicó que venía por un tiroteo y en realidad viene consignado por un robo calificado. La primera lección en estas universidades es la de parecer más duro que nadie, asumir delitos que no has hecho, ganarte una reputación, que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado, acusado de robo y cuando entra aquí diga que está acusado de algo peor, ¿no? Quieren sobresalir ante los demás y dicen que murieron en un tiroteo cuando ni siquiera saben usar un arma. Aquí, como dice el señor, su director viene por robo agravado y lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues yo traí una pistola, me agarré con los policías y maté a tal o irita y no es mentira. Aparte ese chamaco ya es más canero que nada, canero aquí ya lo llamamos que entran y salen de la cárcel. Pedraza es el jefe de seguridad del reclusorio sur de la capital. Pedraza no usa el lenguaje refinado del director, llama a las cosas como son, porque se pasa el día en el patio del penal, captando chivatos para que le mantengan informado, evaluando los riesgos de que le monten un motín. Supongo que después de tanto tiempo trabajando de seguridad uno desarrolla cierto sexto sentido para detectar este tipo de cosas, ¿no? En la forma de expresarse nada más se da uno cuenta cuando es el lenguaje canero que usan o el lenguaje que usan entre ellos como delincuentes. Pedraza dice convencido que los presos son como perros, que huelen el miedo. Por eso, aunque dice que él es buena persona, les tiene que hacer saber, y me mira a los ojos, que puede ser un hijo de puta. Sus hombres van apartando de manera más o menos violenta a todos los reclusos que nos encontramos en nuestro recorrido, por nuestra seguridad, afirman, aunque lo que quieren es impedir que aprovechen la cámara de 4 para quejarse. ¿Cuántos viven aquí? 11. ¿Cuántas camas hay? 4. 4, ¿y dormís 11? Es que ¿Dónde? 4 arriba y 7 abajo, 8. ¿Y esto qué es, por sorteo o es el último que llega? Como van llegando. Como van llegando. ¿Y aquí hay clases dentro de las celdas? ¿Quién es el que manda aquí? Nadie, todos somos lo mismo. Parece que todos como el mismo, ¿no? Sí. ¿Me lo estoy diciendo porque está el jefe aquí o qué? No, ¿por qué? Solo si queda. Los trato bien y cosas. Sí. Están en la visita. Aunque huele a humedad y excrementos, los dos presos repiten sonriendo que están bien. La presencia de Pedraza impone. Cuando salimos, me doy la vuelta fingiendo que me he olvidado apuntar sus nombres. Les vuelvo a insistir a solas que no me creo que estén bien, durmiendo en el suelo. Es lo que hay, murmullan ya sin sonreír. En la cárcel cualquier sitio es bueno para matar el tiempo. La visita programada por el director no incluye ni celdas de castigo ni presos peligrosos. Otra vez nuestra seguridad. Nos llevan a un taller donde los presos hacen pequeños trabajos artísticos que luego venden. Para cambiar mi forma de drogarme y cambiar mis actitudes y mi persona, sí. Los funcionarios solo dejan hablar a los reclusos más preparados. Se trata de dar buena imagen, de enmascarar que el 80% de estos presos no conocerán siquiera de vista al juez que les condene. Que este sistema no consigue rehabilitar a los reos, sino hibernarlos durante su condena hasta que salgan a delinquir. Aquí no pone ¿no? Muy bien, ¿qué tal? ¿Llevas mucho tiempo aquí? 2 años. 2 añitos. ¿Y te queda mucho? ¿Y te queda mucho? Lo doble. ¿Lo doble? De lo que llevo. Oye, ¿por qué estás?
¿Se puede decir? Daños por la salud. Me culpan de un estéreo de un automóvil, ¿no? Pero pues en verdad yo no lo hice, ¿no? ¿Y estabas tan fuerte cuando entraste o te has puesto así de fuerte aquí? Bueno, aquí mato el tiempo, ¿no? Me distraigo de... Okay. Trabaja y estudia y 2 por 1 te lo tramitamos. Sí. ¿Qué? ¿Te vas a poner a estudiar? Sí, ¿no? Y que se le ganas. Las estadísticas dicen que solo el 10% de los presos asisten a talleres ocupacionales, que el resto acaba siendo parte o víctima de cualquiera de las numerosas mafias carcelarias. Aquí dentro la droga llega tan fácil como ahí fuera, y todo por la corrupción de los custodios. Las flexiones de Leonardo ante la cámara dejan ver sus numerosos tatuajes, entre ellos, en su ombligo, el que ya es un icono carcelario para muchos, la Santa Muerte. Tenemos varias religiones, cristiana, mormona, evangelista, y también otras religiones que son apropiadas de los internos, que es adoración a la Santa Muerte. ¿Qué es esto? Se le llama la Santa Muerte. ¿Qué llevas colgando? A una Santa Muerte. Desde hace un par de años, la Blanca Dama se ha convertido en el culto emergente en las cárceles mexicanas. Esos tatuajes marcarán el futuro de muchos de estos hombres porque les delatará como expresos. La Santa, para escándalo de la Iglesia Católica, gana terreno entre estos desheredados con una ética despiadada y amoral. La creencia de ellos es que si tú le pides algo, pero te comprometes con ella, si no le cumples, sí se venga, de una forma o de otra. Solo una santa vengativa con rostro de calavera podía convertirse en referente moral de la población reclusa. La falta de piedad es casi una regla de supervivencia entre estos muros, por eso la quieren y por eso la temen. Pedraza le pide a un preso que se peina con un poco de saliva que nos hable de la flaca. ¿Y esto qué es? Este es un estandarte de la Santísima Muerte. Muchos de nosotros pues la adoramos, ¿no? ¿Por qué? Es porque pues es muy bendita, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Nos concede muchos milagros. ¿Milagros? ¿Qué clase de milagros? Clase de milagros, pues peticiones que uno le pide, ¿no? Cosas que uno pide, ¿no? O sea, el decir, pues, yo te doy a cambio esto y tú concédeme esto, ¿no? ¿Y si no se cumple con ella? Pues es muy celosa, ¿no? Ella es muy celosa. Pues por eso que uno tiene que estarle poniendo flores, estarle poniendo su agua, su comida, a veces su vino, pero aquí no lo hay, ¿no? Su dinero, su cigarrito, su cigarro. Cuenta Daniel que cada 1 de mes los presos salen al patio a cantarle las mañanitas. Cuenta que es emocionante ver a todos estos presos llorando ante la calavera mientras le dicen aquello de qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Daniel, como todos, cuenta lo que quiere. Por daños contra la salud. ¿Drogas? Drogas. No. Menudeo. Ay, ¿quién te mandaría? No, pues me agarraron, estaba yo comprando en el punto, como así se le dice, y llegó un operativo. Y me agarraron como el que vendía, pero yo no vendo. Bueno, aquí todos decís que no habéis hecho nada, ¿eh? Pues no. Igual que en las cárceles todos dicen que no han hecho nada, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, parece que no pasa nada, pero pasa todo. O sea, ¿os habéis acostumbrado a convivir, digamos, con la presencia permanente del narco en la ciudad? Aquí es muy normal en Sinaloa, sobre todo aquí en Culiacán. Los días son de hoy. Dicen que esta región es el granero de México, que de aquí salen los mejores tomates y las mejores verduras del país.
Pero también dicen que Sinaloa puede ser el pudridero de México. En las recónditas laderas de su sierra se cultiva la amapola y la marihuana que se vende en Estados Unidos. Y aquí se han criado los más conocidos y sanguinarios capos de la droga. Su presencia social es abrumadora y su modo de vida, lo que llaman la narcocultura, ha dejado su impronta en cualquier esquina de Culiacán. Ha generado su música, ha generado de su forma de vestir, su indumentaria, ha generado mitos alrededor del armamento que utilizan, los AK-47, los Kalashnikov, que les dicen cuernos de chivo. Aquí en Sinaloa es un ejemplo claro de esta colusión. Aquí hay más que complacencia, hay una complicidad de la autoridad estatal con el crimen organizado. Mientras la ETA, ¿no?, ha llevado unos 900 asesinatos, algo así, no llegan a 1000 en no sé cuántos años, pues esos casi 1000 los tenemos en un año en Culiacán. Culiacán también es conocida como la ciudad de las cruces. Hay decenas de ellas en las carreteras, pero no representan accidentes de tráfico, sino lugares donde fueron asesinados narcotraficantes. Nadie se atreve a quitarlas, todas llevan la fotografía, el nombre, el apodo del sicario muerto y un "te queremos" o un "no te olvidamos" escrito por sus compañeros de fechorías. Esta, la del Ángel, es la dedicada al cantante de narcocorridos Chalino Sánchez, que como si fuera una de sus letras, acabó baleado en este descampado. Era un cantante que pues estaba muy relacionado con el mundo de los narcos y hizo amigos y enemigos. Y él no podía venir acá porque estaba amenazado de muerte. Pero sin embargo, imbuido por el éxito como cantante, vino, dio su recital, su concierto, lo esperaron a la salida, lo llevaron a un predio sembrado y entonces la gente cuenta que el sicario le dice: compa, ¿cómo me cuesta matarte? Me pesa muchísimo matarte. Y que lo mata. Leyendas de narco que alimentan toda una forma de ver y vivir la vida. Hay una especie de ley del silencio, de anestesia de la conciencia social en Culiacán. Nadie denuncia la apropiación del narco de los espacios públicos. En la calle Juárez, por ejemplo, hay más de 50 casas de cambio, solo de dólar a pesos, porque el dólar es la moneda del negocio de la droga. Estos lavaderos llegan a cambiar hasta 10 millones de dólares en un solo día. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que no es normal que haya 12 casinos en la ciudad, o que el concesionario local de coches Hammer sea el más rentable del mundo. Todo el mundo sabe que no es normal que haya 200 avionetas en su aeropuerto, o que se gradúen 500 pilotos al año en sus academias de vuelo. Todo el mundo sabe que hay empleados del aeropuerto que trabajan para la llamada Hermandad del Polvo Blanco, una red dedicada a dejar pasar maletas marcadas. No hay narcotráfico sin cobertura, sin complicidad, sin cobijo de la autoridad. Dos maneras posibles de vivir. Tú puedes tener una sociedad crecida y una AMPA replegada, o bien una AMPA crecida y una sociedad replegada. Y hoy por hoy lo que tú percibes en Sinaloa es que es la sociedad la que está levantando las bardas de su casa, es la sociedad la que está levantando las bardas de los fraccionamientos, es la sociedad la que se ha tenido que meter a su casa, y el que ha tomado la calle precisamente es el crimen organizado. ¿Cuándo es ahí? Manuel Cloutier lleva años desgañitándose contra los políticos y mandos policiales que trabajan para el narco. Su periódico mantiene una cruzada de limpieza ética que a veces choca directamente contra las amenazas de los propios capos. Enfrente del noroeste se puede ver una pancarta en la que se califica de campeón olímpico en asesinatos al gobernador local, aunque la cifra, nos dicen, está muy desactualizada. El narcotráfico ya es un outlaw. El narcotráfico ya es, el narcotraficante ya es alguien fuera de la ley, mientras que el narcopolítico todavía se disfraza. Quizás en España no suenen de nada nombres como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los Carrillo Fuentes, pero aquí esos nombres infunden mucho respeto. Son los capos. Manejan millones de dólares, compran voluntades. Sus batallones de sicarios se enfrentan al ejército con su misma potencia de fuego. Cualquier taxista, cualquier muchacho en bici puede ser uno de sus halcones, de sus informantes. Cuentan que cuando uno de estos capos acude a un restaurante, sus matones cierran el local, retiran los móviles a todos los clientes, impiden que nadie salga hasta que no se vaya el jefe
y cuentan que los camareros se dan puñetazos por conseguir propinas de $500. Fíjate en los jóvenes, por ejemplo, cómo se visten, y muchos han adquirido la cultura de los narcos para vestirse con bota de pitón, con hebillas enormes, con cadenas, ¿no? Y no quiere decir que todos los muchachos sean narcos. Sin embargo, sí están adquiriendo como una cultura de quererse parecer a ellos porque es como el símbolo y el líder, ¿no? Es el que han puesto como que tiene dinero, mujeres, casas. La cultura narco se ha filtrado poco a poco en la sociedad sinaloense. Su estética de sombrero cowboy y botas de punta de piel de avestruz es para muchos todo un código de pertenencia a una hermandad delictiva. Es la narcoestética. Aquí no hay gente mala. Si usted no hace nada, no va a hacer nada. El narco lo contamina todo. Esas 5 letras se han convertido en el prefijo más usado de México. Se habla de narcocultura, narcomúsica, narcoestética, narcoplata, narco, hasta de narcoarquitectura, que define un estilo ampuloso y casi kitsch que se puede ver en numerosas mansiones de la colonia Chapultepec. Cúpulas, ojos de buey, torreones. El Ministerio de Defensa exhibe en el llamado Museo de Enervantes algunos de los trofeos encontrados en esas viviendas. Armas automáticas con incrustaciones, pistolas bañadas en oro, revólveres con esmeraldas. Cuando se le hizo el peritaje, el joyero solamente nos pudo determinar que efectivamente estaba cubierta de oro y que efectivamente eran diamantes, pero no la avaló. El museo recrea en cera al típico narco de la sierra cuidando de su plantación de opio. En una vitrina están algunos de los llamados narcorrecados que se han encontrado los soldados en esos campamentos. Cuando tratan de amenazarnos o cuando tratan de sobornarnos. Si cortan la planta no salen vivos de aquí, del cerco. Les aconsejo que se vayan. Esto lo dejan... Esto lo dejan de ese modo o nos los hacen saber de otra manera. Nunca se desprecia una amenaza en Sinaloa. Aquí siempre se cumple, por obligación o por orgullo. La guerra por controlar esta plaza ha causado ya centenares de bajas. 5 muertos diarios que aparecen de todas las maneras imaginables. Una artista local, Rosa María Robles, montó una exposición a la que llamó Navajas. Los visitantes entraban pisando unas alfombras manchadas de sangre. Era sangre real. Eran mantas que habían cobijado cadáveres. Esta pieza titulada Alfombra Roja, que hace una alusión a estas alfombras rojas que se ponen en los eventos, ¿no? Con esa banalidad y ese glamour con el que se vive ahora. Y quise plantear que nuestra alfombra roja en Sinaloa y en México es esta, la de la sangre de nuestros muertos, la de la sangre de la impunidad. Las fuerzas vivas de la sociedad se escandalizaron. La Fiscalía retiró las mantas alegando que eran pruebas judiciales, aunque no quiso investigar su propia incompetencia. Rosa decidió entonces sustituir las mantas por esta serie de terribles fotografías, muertos aparecidos en Sinaloa los meses antes. Lo paradójico, lo dramático, es que estas fotografías sí fueron permitidas, porque ya no daban tanto asco. Yo no estoy dando ninguna mala imagen de México. Yo creo que tenemos una situación que es triste y que a mí me avergüenza tener no tenemos la capacidad de resolver este problema del narcotráfico tan fuerte, pero sobre todo de la impunidad. Porque Navajas se está hablando no solo de la violencia, habla de los aspectos decadentes que hemos llegado como sociedad. Decadencias que las funerarias establezcan locas carreras para llegar primero a una balacera y recoger al muerto. Porque si toca un narco conocido, toca el mejor funeral, el ataúd más caro y la tumba con los mármoles más exagerados. Los narcos llevan su ostentosa forma de vida hasta la muerte. Aquí en el cementerio de Culiacán han levantado toda una urbanización de criptas donde están enterrados los principales capos y sus familiares. Mausoleos de hasta 3 plantas que suponen todo un desafío ético y estético. No hay fotografías de narcos ancianos con sus nietos. Todos o han muerto jóvenes o se están pudriendo en la cárcel. Seguramente Lupito, el joven del Kalashnikov, era especial para los suyos. Sus asesinos le dispararon 48 balazos sin darle tiempo a sacar su arma. No será el último en caer. Hay numerosos nichos aún por llenar. El dinero es para gastarse.
no para llevarlo al panteón. No hay leyenda sin personaje, nos repite el escritor Elmer Mendoza. ¿Te acuerdas de la expresión de los narcos de Sinaloa que dicen que más vale vivir 5 años como rey que 50 como buey? La impunidad narco llega incluso a convertirse en música. Tienen sus propios narcocorridos, muchos de ellos hechos por encargo. Cada cártel tiene su grupero preferido, y las letras y los videoclips glosan la vida de sus pistoleros más sanguinarios. La gente no se deja, no tiene miedo a morirse. Ni la cárcel ni la muerte, no hay nada que les asuste, aunque topen lo que tope, pero la orden se cumple. Pero son narcocorridos todos, ¿verdad? Puro narcocorrido. Ya le un bonito saludo para toda la raza de bonito estado de Sonora, pariente. Ya llevaste bonito corrido, mi compa. ¿Y este le canta a quién? No, pues a varios, no. Sin nombres. A varios sin nombres. Sin nombres, por favor, nos pide este vendedor callejero. El disco que le compro, los corridos favoritos del jefe, están dedicados al Chapo Guzmán. Sin nombres, dice, para no mentar al gran capo, al gran jefe del cártel de Sinaloa. Pero me han dicho que están prohibidos los narcocorridos ya. En el radio nomás. En la radio. En la radio no se pueden emitir, ¿no? Porque son un poco violentos. Sí, por eso. Pero dígame algún nombre, ¿a quién le canta este para saber a qué voy a escuchar? ¿Alguno de aquí? No, la neta no me quiero meter en bronca yo, viejo. Dígame las iniciales. Nada de eso, viejo, discúlpeme. Nada. Ya no ha sido tan común ver en los diferentes medios de comunicación estas manifestaciones. Queremos pensar que las diferentes empresas que se dedican a los medios de comunicación de manera solidaria al esfuerzo que estamos haciendo todos los mexicanos por hacerle frente a esto, pues lo han visto de otra manera. Y han dejado de emitir narcocorridos en las radios, en las televisiones. Exactamente. Oficialmente los narcos tienen también un santo al que rezarle. Se llama Jesús Malverde, un bandolero de principios del siglo XX al que se le atribuyen varios milagros después de muerto. Malverde tiene una capilla, levantada en el centro de Culiacán, justo enfrente del edificio de Gobernación. ¿Es el santo de los narcos? No. Ayuda, como te vuelvo a decir, ayuda a toda la gente, pobre, rica, de toda. Porque aquí viene gente pobre, rica, de toda. Buena y mala. De todo. Pero te voy a decir una cosa, que aquí, tú entras, vamos a poner, tú entras, yo no te pregunto, ¿vienes a pagar tu manda o qué te concedió o esto? Tú vienes, te hincas, te pides. Dicen que vienen muchas bandas aquí a tocarle al santo cuando alguien ha conseguido hacer llegar un alijo de cocaína a Estados Unidos. No, pues eso no te puedo decir porque nunca me he fijado. Doña Tere dice que nunca se ha fijado, pero durante años, bandas de mariachis pagadas por narcos venían a cantarle a Malverde cada vez que alijaban un cargamento en los Estados Unidos. Hace muchísimo calor en la capilla. Apenas quedan huecos por colocar ofrendas, exvotos o agradecimientos. Se repiten nombres como los Beltrán, los Gallardo o los Caro, familias de la aristocracia de la droga. Hay muchísimas fotos de los llamados narco juniors, las segundas generaciones. Hay carteles que agradecen el viaje de ida y el viaje de vuelta, es decir, el contrabando en la frontera sin contratiempos, y hay hasta un ataúd. Le puedes quitar la fama al santo, porque te sigue haciendo milagros, y él te castiga. ¿Sí? ¿Me va a castigar a mí por haber dicho que es el santo de los narcos? No, porque él lo toma como si nada. Como cuando una persona habla de ti, no le haces caso. Dicen que las ofrendas que le hacen todas para que funcionen y surta efecto el milagro tienen que ser ofrendas robadas. No, no es cierto. La gran industria de la imaginería de Malverde da mucho dinero. Se ha convertido en un icono del mundo narco. Y dado que todo mito necesita una imagen, en los años 50 decidieron ponerle cara y copiaron el rostro de un conocido galán del momento, Jorge Negrete. Así que el santo narco tiene bigote recortado y aires de mariachi trasnochado. A Malverde solo se le atribuye una frase: no es lo mismo ley que justicia.
algo que los narcos creen a rajatabla. A doña Tere le caigo simpático. Le gusta mi acento, dice, y me regala una pulsera protectora del santo. En nombre de Johnny, animal verde, ayúdalo y protégelo. Cúbrelo, Señor, con tu bendito cuerpo por donde quiera que él camina. Señor, si él tiene enemigo, mi Señor, bórrale ese camino de esos enemigos, a esos enemigos, Señor. Ponle la oscuridad a él, ponle la luz, proteja a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, mi Padre Santísimo. Protegido por el santo Malverde, entonces, me acerco a unos tipos que han entrado a rezarle. Espero a que acaben y entonces le pregunto al más fuerte qué le ha pedido al santo. Nosotros le pedimos en mesa por nosotros, nuestros compañeros, nuestros amigos, las familias, que estén bien, que les ayuden, que nos ayuden a nosotros a seguir adelante en los trabajos, en otras cosas, proteger el trabajo, que nos cuiden, nos protejan de tantas cosas que pasan y eso, más que nada en la familia nosotros. Y sí, siempre nos ha ayudado, gracias a Dios. Estamos aquí. ¿Qué trabajas? ¿Mande? ¿Qué trabajas? Nosotros trabajamos para gobierno. Así es. Agentes policíacos. ¿Sí? Que nos cuiden. ¿De federal o...? El Estado, todo lo que es el Estado, a nivel Estado. Trabajamos para la ciudad preventiva. ¿Para la ciudad preventiva? Así es. ¿Y venís? Así es. ¿Y venís a pedirle al que llaman el santo de los narcos? Pues no somos parte de los narcos, este es mexicano también de todos nosotros. ¿Tú crees que es milagroso, como dicen? Así es. Un policía rezándole al santo de los que se dedican a matar policías. Un agente pidiéndole protección a un bandolero. A lo mejor por eso en Culiacán nadie confía en la policía. Muchos creen que están comprados por los narcos, que son sus ojos y hasta sus brazos ejecutores. Como siempre habrá excepciones. Entre tanto corrupto, habrá algún agente legal que crea en su vocación. Los que dicen que este es el santo de los narcos, que aquí se le viene a rezar para conseguir alijar cocaína en Estados Unidos, No. así. Bueno, pues cada quien su idea, ¿verdad? Su ideología, cada quien sus pensamientos de las personas. Al salir de la capilla del santo de los narcos me fijo en esos dos policías, en lo fácil que es para los narcos corromper a cualquiera, en lo difícil que es distinguir al corrupto del honrado. Conocimos a uno, su nombre Luis Román Jiménez, y trabajaba de forma voluntaria como agente encubierto controlando posibles narcotiendas. Le conocí el día que estaba de paisano en una cafetería de las afueras, en la que se acababa de producir un asesinato. Solo son las 9 de la noche. Es el primer cadáver que ha aparecido. Un policía municipal de paisano asesinado sin media palabra por dos asaltantes mientras cenaba en este restaurante de comida rápida. La prensa local asegura que no será el único. Están apareciendo una media de hasta 10 cadáveres diarios solo en la ciudad de Culiacán. Seguramente no va a ser el último muerto de esta noche. Pues parece que no. Por lo regular siempre en las noches es cuando se presenta más violencia. Estamos preparados para esto. Esto es el pan de cada día aquí. Esperemos que no, pero pues así es esto, ¿no? Todos los días pasa. El cordón policial no impide a la prensa hacer su trabajo. Es más, en una actitud casi morbosa, se lo facilita para que todos tengan la foto. Les da igual la dignidad del cadáver o los sentimientos de su familia. Qué empeño el de la policía científica en colocar al muerto un obvio cartel que dice cadáver. Qué imagen tan sobrecogedora la de ese hombre muerto junto a las fotos de la gatita Mari y el cachorro Simba. Veo que los fotógrafos intentáis sacar el primer plano del cadáver y veo que las autoridades de alguna manera lo facilitan también permitiendo que se hagan estas fotografías. Pues es la cultura que se tiene aquí, ¿no? El amarillismo. Esa noche solo en el estado de Sinaloa hubo otros 4 asesinatos. Me apunto el nombre del muerto, me lo dice con voz rota un agente municipal. Se llamaba Luis Román Jiménez. Era un policía honesto, me dice sollozando. Yo le conocí tarde.
Como dice la canción, Welcome to Tijuana. Bienvenidos a la ciudad de los 10 muertos diarios, a las calles del narcomenudeo y las decapitaciones, a la gran frontera de los sobresaltos donde las sirenas ponen música a la ciudad y la gente se sienta en los restaurantes mirando hacia la puerta por si acaso. La lucha por la hegemonía entre los clanes narcos tiene en Tijuana su plaza más salvaje. Se están apoderando de las calles, de los límites de su territorio para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas. Cada vez los hechos son más violentos. Pudiéramos hablar que la edad aparente de los ejecutores cada vez es más joven. La mayoría, tanto de ejecutados como la noticia que tenemos de ejecutores, está fluctuando entre 20 y 25 años. Un día aparecen 3 jóvenes disueltos en ácido. Otro, 12 traficantes de poca monta con la lengua cercenada. A la semana siguiente son 9 cabezas cortadas. El narco mexicano hace tiempo que traspasó el umbral de la vileza. Le da todo igual. Se meten varias rayas, se fuman algo de María, lo aderezan con unas anfetaminas y, como dicen por aquí, la orden se cumple, sea la que sea: torturar, matar, decapitar. Tú me traicionaste, tú me engañaste, tú tienes información que yo necesito, por eso te lastimo. Finalmente te voy a matar y después te voy a hacer cenar algo para enviar un mensaje. Tijuana, la del tequila, sexo y marihuana, es la gran ciudad de los mercados negros. La ciudad del tráfico de drogas, de armas, de inmigrantes ilegales, de la trata de blancas. Un muro y una empalizada de púas separan Estados Unidos de México. Al otro lado, a golpe de vista, San Diego. ¿Cuánta literatura ha dado esta frontera en la que, por el aire, helicópteros de aduanas vigilan constantemente la tierra de nadie y por la arena, patrulleros de gafas Ray-Ban alejan a cualquiera que ose bañarse en aguas estadounidenses? Aquí acaba una de las más grandes y más codiciadas fronteras del mundo, en las playas de Tijuana. En esas aguas llenas de remolinos que tantos ilegales se han tragado. Son muchos, muchísimos los que no pasan y se quedan aquí en Tijuana, como parias, como excluidos sociales, enganchados a las drogas o como carne barata del sicariato de los cárteles que las venden. No hay ningún premio para el que no atraviesa esta valla. Centenares de cruces junto al aeropuerto recuerdan a los que nunca llegaron a pasar. Cada año se entierran en fosas comunes decenas de cuerpos de indocumentados que intentaron el sueño americano. Muchos otros, que tampoco lo consiguieron, malviven como pueden en los márgenes de la ciudad. ¿Pero lo has dejado la heroína? Sí, dejé la heroína por 7 años. Durante 7 años. Tengo heroína por 7 años. Durante 7 años. Importante para el narco. Sus 3 millones de habitantes suponen un jugoso mercado para abastecer. Y su frontera, su tráfico anual de 35 millones de personas, un corredor vital para el trasiego de droga hacia la costa oeste de Estados Unidos. El cártel de Tijuana se ha fracturado en 2 grupos. La guerra solo acabará con la aniquilación de uno de los 2 bandos. O sea, el primero que muestre signos de debilidad es el que pierde. Y en ese momento es probable que veamos el descenso de ese tipo de violencia y de la violencia en general. No visualizamos un patrón definido. Lamentablemente es encontrarse en la calle, enfrentarse, ir en búsqueda de personas. Y creo que hay una primitividad ahí que prefieren una pick-up, una carne acá, o sea, no sé, pero no he visto narcos en mis exposiciones, ¿no? Ruanova, uno de los artistas más singulares de Tijuana, sucumbió hace años al hipnótico atractivo de la violencia. Su obra es un puñetazo ético a las conciencias de sus vecinos. Hace esculturas con juguetes bélicos, relojes de Kalashnikovs o collages llenos de explosiones. Daniel, como muchos en Tijuana, es consciente de que la violencia narco no solo influyó en su obra, sino que además pudo llegar a parasitarla. Ojalá casi quisiera que fueran las cosas, no, pero es que así se ven las cosas, ¿no? Hace rato unos años que traté de bajarle esto porque me di cuenta que yo también me estaba convirtiendo acá un Chapito Guzmán con la onda acá y te empiezas a creer el juego, pues, ¿no? Porque es el juego. Que no cojamos ninguno de la calle, ¿no?
sobre todo de los blancos con naranja. De esos, yo sí te recomiendo por tu seguridad que no. O sea, todo el mundo sabe que esos taxis son peligrosos. Todo el mundo, todos los días salen en los periódicos. Ya te pasó. Las calles de Tijuana ya no son sinónimo de fiesta o diversión. Los jóvenes estadounidenses ya no cruzan la frontera buscando juerga barata. Es demasiado peligroso. Tijuana tiene hasta 8.000 picaderos clandestinos de droga. En algunos de ellos basta con meter el brazo por un agujero para que alguien desde dentro le meta el pico de heroína. Salir por la noche en Tijuana, estos días de venganzas, es como jugar a los sobresaltos. Tomamos una cerveza con un amigo periodista. No hemos acabado la consumición cuando le suena el teléfono. Es un 1201, un muerto en jerga policial. ¿Qué onda? Oye, ¿qué es de la balacera allí en la Cruz Roja? Sí, es balacera, sigue la tracatinga, están ahorita los balazos, pero es el ejército es el que está y no ha pedido apoyo a la ministeria. Jesús es el ejército. Ok, sale. Ok, gracias, Prisma. Me voy a ir acercando por ahí con nuestros amigos. Sale, gracias. Dile... Ya sé, ok. Un policía nos indica dónde están atrincherados los sicarios. Fuego cruzado, armas de grueso calibre, gritos, pánico. Los niños de una escuela cercana tirados debajo